Pero no vamos a hablar hoy de Nelson Castro, sino de Pablo Di Pierri. ¿Cómo estás, Pablo? No vamos a hablar tampoco de mí, pero sí podemos Oh. hablar del periodismo. De hecho, yo quería que la columna se titulara El peronismo y el periodismo en No, el pero desierto eso de confuso. Milei. Juego de palabras. Pero quiero que se confunda, porque me da la sensación que justamente ¿se venimos puede de una confundir? época donde se agudizó mucho el problema de los políticos comentaristas y los periodistas que se quedan eclipsados por esos políticos comentaristas. Es decir, el dirigente político, como no puede resolver determinados problemas, termina nada más que explicándolos en la tele, y el periodista termina subsumido al comentario del político invitado. Y entonces se achata todo, se achata el periodismo, se achata la política, se superponen, Sí. se eclipsan, no se ve nada, básicamente, ¿no? Entonces, para mí, más allá del juego de palabras entre peronismo y periodismo, la verdad es que está bastante superpuesto, de forma tal que el periodismo no colabora con las explicaciones políticas por estar siendo subsidiario permanentemente de ese fenómeno astrológico que sería el eclipse, Sí. y la política está bastante cómoda también quedándose en el comentario, ¿no? Astronómico sería. Astronómico, perdón, vos sabés mucho más que yo de lo que pasa en el cielo, Marcelo. ¿Por qué? ¿Qué Obviamente. dijo? Astrológico, dije. Ah, ok. Bueno, Y el problema es que todo esto se vuelve mucho más caro o complicado en un contexto donde hay un gobierno que desertifica todo, por usar una palabra de Alejandro Kaufman. sí. Y ahí es donde justamente reparaba en la forma en que tituló su columna de esta mañana en Clarín Ignacio Miri, A ver. que dice lo siguiente: el peronismo intenta un camino para salir de la pulverización. Pará, no es para tanto. Yo creo que hay cierto goce Miremos, o cierto morbo. miremos lo que puso. Yo creo que hay cierto goce o Claro. cierto morbo en el diario por pensar Sí. que efectivamente se puede pulverizar al peronismo, ¿no? Sí. O por lo menos inconscientemente debe operar de esa forma la palabra pulverización en ese título. Y por eso yo también, a propósito, le cité a Kaufman su propio tuit en la conversación que mantuvimos recién, después la pueden ir a buscar a YouTube, donde tiene una definición poco convencional de lo que es el peronismo, pero que para mí es bastante iluminadora. Dijo Kaufman, escribió Kaufman ayer en Twitter lo siguiente: el peronismo no es un programa de gobierno, sino un pacto de amor con el pueblo, y como todo pacto de amor es susceptible de traiciones, olvidos, malversaciones y riesgo de extinción. Ajá. Para esta columna, si bien las dos partes de este mensaje me interesan, tanto la parte de la traición como la parte del amor, me parece que es fundamental la parte del amor, porque justamente de lo que se trata en un contexto tan aciago, tan triste, tan desertificador de la cosa pública y del debate, es de encontrar aquellos espacios donde fructifique la construcción de lazos sociales un poquito más densos, un poquito más robustos que los que pretende el gobierno que existan, ¿no? Y en ese sentido empecé a reparar en algunos detalles que aparecieron en las redes sociales en los últimos días. Hay cosas que vienen desde hace mucho, hay conversaciones que permanentemente se reponen en Argentina como si nunca terminaran de ocurrir o como si se repitieran todo el tiempo, pero voy a detenerme en 2 o 3 aspectos y voy a ir pivoteando sobre etapas de diarios de los últimos 40 años. Sí, Vamos, me encantó. 4 en particular. Me encantó. Pará. Sí. Bueno. Porque Sea, el en los dip últimos histórico, el en, dip los, histórico. en los últimos días apareció en redes una condena a Blender, que es este streaming Ese donde streaming. está Tomás Rebord. ¿Una condena? Sí, Bueno, sí, una condena acusación, o una discusión o acusación contra todos los que trabajan en ese medio, ¿Por qué? porque es un medio financiado por libertarios y macristas. Uno de los accionistas es Sebastián Tabacman, que fue jefe de prensa de Ricardo López Murphy y también trabajó para el gobierno de Mauricio Macri. Ajá. Y otros están vinculados al Gordo Dan, que es uno de los personajes que trabaja como asesor digital o en materia digital del gobierno de Milei. El gordo Dan, que es el papá de todos los trolls.
Sí, o No, más primo. o menos, el tío. Sí, claro. No, porque el papá es el golpista brasilero, ¿no? Claro, Fernando Cerimedo. Y el otro macrista, Tabac Man. Sí, Sí. se llama así, Tabacman. Pero espero que sí. Hombre, Espero Tabac. que se llame así, que Dipi no le esté diciendo alguna cosa. No, no, no. Pero ahí está Rebord, que es el más peronista de todos. De todo Bueno, el mundo. entonces empezó Y a ahí haber viene una el Mundo problema. mundial, discusión. campeón del mundo del peronismo. Empezó a haber una discusión sobre si está bien trabajar ahí o no, si Rebord es peronista o no. Pero Una ¿cómo discusión. van a bancar un medio peronista? O supuestamente muy Esto está de la súper, una más de las hiper peronista. Porque la información, como dice nuestro amigo en común, Pancho Muñoz, Ah, a ver. es un commodity. Y la información. Ah. Nos oculta ¿No? la información. Entonces Oculta la vos información, es un producís- commodity. Bien. Vos ¿Qué querés? producís información lo mismo que soja Ajá. y la vendés. Entonces, hay gente con mucha plata que puede vender información para el peronismo, o información para los libertarios, o información para los macristas, o información para quien sea. Eso es un raro. producto. Es muy raro. Dipi. No, eso no funcionó nunca así. Porque si no, Bueno. 678 hubiera estado en el aire durante el macrismo. A ver, claro que Es para el raro, digo, macrismo. es muy raro. Claro que para el macrismo y para las empresas que Es más, no financiaron creo la que la aventura del macrismo, era necesario desactivar 678 porque era la tanqueta a través de la cual se organizaba discursivamente un movimiento político o una experiencia política. Eso Entonces es no así. es un commodity la información. Bueno, pero lo que pasa es que tal vez lo que podríamos decir es que... Esto es una... hay que pensarlo bien, ¿eh? sí, Antes yo de creo decir que es... cualquier cosa. No, yo creo que es un commodity. Yo No. suscribo. El capitalismo no te vende información. El capitalismo usa los medios de comunicación para generar poder. La Primero, información es poder, sí, claro. primero el poder. Y el poder lo tiene el poder, no lo tiene cualquiera. Bueno, está bien lo que decís, lo voy a discutir, no estoy de acuerdo con vos, Ajá. porque justamente lo dije el martes, hay tres formas de construir poder o de sostener y ejercer el poder: guita, armas, palabra. Sí. La información se construye con palabra, de hecho, hacia el cierre de la columna voy a reflexionar sobre la palabra y la organización. Pero para. Entonces, la A información ver. que te proveen puede ser para generar confusión, para generar clickbait o para organizarte. ¿Entendés? Pero vos decís que es No un hay ninguna commodity, experiencia un política que no commodity se valga deja de plata. información. No, sí, pero vos decís que la información es un commodity. Un commodity Sí, es claro. dinero. Sí, obvio. Siempre cuento esta anécdota, la conté o la he contado varias veces. Un economista muy compañero y super piola que venía invitado, 678. Sobre el final ya nos estábamos yendo, venía el macrismo. Que yo digo, ustedes quédense tranquilos, van a tener laburo siempre. ¿Por qué? Porque este programa se ve mucho y va a haber siempre gente interesada en venderlo. Consumir. Yo creo lo mismo. Sin embargo, no ocurrió. Porque no fue una decisión de negocio, sino política sacarlos a ustedes del aire. Pero negocio habían ustedes. Ustedes como mercancía vendían. ¿Cómo vas a pensar que el poder va a ser un negocio sin política atrás? Bueno, entonces ahí Porque es el donde peronismo sería el problematizás. mejor negocio del No estás mundo. discutiendo mi idea de la información como commodity, en todo caso estás suscribiendo a la teoría de los que en Twitter defenestraron a Rebord por trabajar para el enemigo. ¿Entendés? Porque supones entonces que si alguien te está financiando a vos, que sos supuestamente peronista, lo está haciendo porque tiene un fin ulterior, que es romper el peronismo o el poder popular. No lo sé. Ok, Yo pero lo que. Bueno, no importa. por ahí es demasiado blanco-negro la forma en que No, lo está estoy bien, planteando, sí. pero me parece que es una tensión existente. Apareció en los últimos días. Yo defiendo siempre al laburante respecto del el dueño del soporte o el medio donde se labura, pero lo que hay es una búsqueda permanente de ponerle a alguien el bonete y responsabilizarlo de lo que pasa. En este caso le tocó a Rebord. Entonces, traía este ejemplo para pensar cómo se complica la generación de escenarios donde se puedan construir determinados lazos sociales o usinas donde se pueda pensar algo distinto a lo que se pretende hegemónicamente instaurar como pensamiento único, y linkeaba esto también a
un video que circuló por Instagram y otras redes sociales de un TikToker que se llama Diego Suárez, y en TikTok se lo conocía como Michelo 2.0. Y Michelo era el dueño de la cuenta argentina de TikTok con más cantidad de seguidores, 26 millones de seguidores. Le habían bajado la cuenta hace algunos meses, él protestó, se armó un quilombo muy grande en TikTok, parece. Yo no soy TikToker, ni siquiera uso TikTok, pero por lo que me estuve enterando y por lo que revisé, se la habían devuelto por el quilombo que se armó, el escandalete que se armó por haberlo censurado después de que él criticara a Milei en TikTok, y se la devolvieron, pero después osó criticar a Santi Maratea cuando Santi Maratea hizo aquel concurso o competencia entre kirchneristas y libertarios para ver quién donaba más hacia los pobres. Sí. Bueno, hizo una crítica a Maratea, le volvieron a bajar la cuenta, volvió a protestar, pero nunca más se la devolvieron, por lo menos hasta la semana pasada, que es cuando grabó este video del que quiero hablarles ahora. Él se puso a averiguar por qué TikTok, que es una empresa de origen china, le bajaba la cuenta y reclamaba su devolución, obviamente, y encontró que TikTok en Latinoamérica opera a través de una empresa que se llama IMS Aleph Group, no sé cuánto, cuyo dueño es un viejo amigo de Galperín. Escuchen lo que tiene para decir Michelo 2.0, que ya dijo efectivamente, y les va a ayudar a entender algunas de las cosas que estamos charlando. A ver. Pero en realidad sí, TikTok es de origen chino, pero es administrada acá en Latam por militantes de Milei. El CEO, la máxima autoridad de IMS Group, Aleph Holding, que tiene en sus manos el control de TikTok, es manejada por los libertarios. Por eso, amigo, vos que estás viendo este video te debe de pasar lo mismo que a mí, que subís una publicación, un comentario hablando de Milei, criticando algo, y te bajan el video, te bajan el comentario. Pero ellos insultan, amenazan. Qué loco, ¿no? ¿Se dan cuenta lo grave de esto? Y la empanadita yo les recomiendo partirla a la mitad. Y acá en Salta le ponemos quesito. Lo grave de esto es que ellos ya manejan Twitter. Recordemos que el presidente gobierna por Twitter, X. Y esa red social, ¿de quién es? De Elon Musk, otro militante libertario que quiere el litio, que ya se vio 2 veces en privado con nuestro presidente. Ya manejan Twitter, ya manejan TikTok a través de IMS. Bueno, el video es largo, dura 9 minutos, lo pueden buscar. Tremendo, en redes ¿no? sociales, está en YouTube, está en Instagram, está en distintos lugares. No en TikTok. No en TikTok, claramente. Claro. Él alude a la figura de Ignacio Vidaguren, que es amigo personal de Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre. Mercado Libre adquirió en agosto de 2021 el 1,25% de las acciones de IMS por 25 millones de dólares, y entonces designó en IMS a Vidaguren, que era amigo de Galperín. Ajá. ¿Sí? Como 3 pesos la pagó. Sí, la pagó muy poquito y Por adquirió esa guita, solamente el 1%. el 1,25%. Pero gracias, pero con esa guita lo maneja. Bueno, no sé si entre 2021 y la actualidad siguió comprando dentro del paquete accionario más acciones, sí, no lo sé. Pero lo cierto es que ahí amigo. arrancó. De hecho, hicieron una especie de actito o celebración por el ingreso de Mercado Libre a IMS. Y claro, ¿qué sucede o qué es lo que detecta Diego Suárez? Que por un lado ocurre esto: cuando publicas un video en contra de Milei, te lo bajan al toque. Ahora los mileístas despotrican y hacen de todo en TikTok y se replica hasta el límite ese mensaje, y él dice que Vidaguren es no solamente amigo de Galperín, sino también un militante libertario que comparte en sus redes sociales todo lo que hace Adorni, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí encontrás también razones para entender que Donald Trump, después de ser un crítico acérrimo de TikTok, se haya hecho una cuenta de TikTok. Ajá. Y ahora esté basando parte de su campaña electoral en Estados Unidos en TikTok. ¿Por qué?
dice Michelo 2.0 que es precisamente porque está manejada por libertarios, lo mismo que Twitter, y por eso también explica Michelo 2.0 que Milei se vio con Mark Zuckerberg, porque Milei apela a controlar o por lo menos a tener ascendencia o buen trato tanto en Twitter como en TikTok y en Facebook e Instagram. Claro, y controlando eso, ¿Qué? lo dice explícitamente, controlando eso logra que no se instalen en las redes sociales temas como el de la corrupción de Sandra Petovelo en Capital Humano. Claro. Lo dice explícitamente. Tenemos que apurar las ideas, ¿no? Porque nos quedamos casi riéndonos de lo estúpido que es Milei, que no trae inversiones de Zuckerberg o que no trae inversiones de Elon Musk. No es eso lo que No hay va a que buscar. subestimarlo, exactamente. Lo que trae es la hegemonía de la comunicación. Sí. O Nada el más, blindaje... aparte gratis. o el blindaje No, a político, él no le cuesta nada. claro, o el blindaje político a través de Claro. las redes sociales de todo el estrago que está causando para que nadie lo joda o para Claro. que se perciba lo menos posible en la sociedad. Ahora, ¿qué pasó ayer? Podríamos decir, parafraseando a la película cómica norteamericana. Un poco lo dijo Kaufman hace un ratito, hubo un acto que no fue para nada multitudinario, en el cual Milei pretendió pegar su gobierno a la figura de Belgrano por libertario, Así. un abuso de registros históricos que ni siquiera están en Wikipedia, porque Germán Martínez, el titular del bloque de diputados en la Cámara Baja, dijo que Milei apeló a Wikipedia para hacer su discurso, pero Ajá. ni siquiera, porque si vas a Wikipedia no dice que Belgrano era libertario en los términos de Javier Milei. Lo cierto es que había muy poca gente, lo cierto es que no arrastra multitudes o no enamora, como otros dirigentes políticos de la historia argentina han logrado hacerlo. Y si vos te fijas en los títulos, ha dejado muy poco y nada el acto de ayer. Casi que pasó sin pena ni gloria dentro de la agenda política. O sea, no hubo grandes repercusiones, casi nadie contestó. Es como si las palabras de Milei ya hubieran empezado a agobiar, como si no causaran efecto, al menos dentro del sistema político. Es, otra vez Milei diciendo lo mismo de siempre, ¿no? Ujú. No hay novedad. No hay incidencia ya en lo que dice dentro del sistema político y esto no es menor, ¿no? Eso es es importante. O sea, si el tipo habla y no provoca nada. No provoca nada. Entonces yo traje para compartir tapas de 21 de junio en ver. otros momentos de la historia. Arranquemos por la de 1984. ¿La vamos a ver? Ahí está. Oh, Tapa de Clarín de 1984, 21 de junio de 1984. Alfonsín había hablado sobre el rol de las Fuerzas Armadas de la democracia. ujú. Había hecho un acto también en el Monumento a la Bandera en Rosario y se dirigió a los cadetes del ejército en el 84, a Sí. menos de un año de En haber Tokio. asumido. Sí. Y explicó palabras más, palabras menos, una postura que es muy parecida a la que tenemos en la actualidad respecto del rol que deben tener las Fuerzas Armadas en la democracia, pero lo hizo a poquito de haber asumido y con la sombra de la dictadura todavía sobre la cabeza de muchos en Argentina. Sí, claro. Pueden repasar el discurso, lo pueden encontrar en los archivos históricos de RTA, vayan y aprovechen antes de que Milei incendie todo. Yo lo hice esta mañana, el discurso es bien interesante, pero además Alfonsín venía de anunciar también por cadena nacional un acuerdo que se llamó Ley de Reparación Histórica que atendía a María Estela Martínez de Perón, a Isabel Perón, Ajá. y que era la forma que había encontrado Alfonsín de desplazar o incidir en la lucha interna del peronismo para que se corriera Lorenzo Miguel. O sea, Alfonsín, recién asumido, jugó su ficha para que asumiera la conducción partidaria o el liderazgo del peronismo Isabel, Ajá. que quedara corrido a un costado Lorenzo Miguel y todo lo asociado a ese peronismo de Herminio Iglesias, Ujú. para tener una especie de sociedad colaborativa con alguien del peronismo que no lo jodiera demasiado.
estuve tomando un café con un militante peronista que se acuerda de aquellos años y decía, mientras tomábamos ese café, que ahora hay mucha preocupación o dramatismo en torno de la interna de Unión por la Patria, del kirchnerismo, del peronismo, pero que en ese momento fue brutal y que la emergencia de la figura de Antonio Cafiero como el líder de la renovación, paradójicamente se dio porque o no quedaba nadie con una representación vigorosa, o porque era, si se quiere, el más, no digo moderado, pero sí el que tenía los modales más pertinentes para esa época, ¿no? Ajá. Un dirigente que podía lucir de saco y corbata. Claro, y que decía Básicamente. democracia como una cosa así, ¿no? Fue el momento había que sobreactuar la cuestión democrática, institucional, Este corbata, militante- señor. Este militante, compuesto. claro, modernizó más que renovó el peronismo. Este militante me decía, Cafiero era un dirigente más bien mediocre, pero lo cierto es que hubo un desplazamiento de todas aquellas figuras más asociadas a la liturgia peronista. Claro, es que lo fuerte no funcionaba. A tenía pesar de que hacerlo yo no más- voy a hacer una defensa acá ni de Isabel Perón ni de Lorenzo Miguel. Lo que quiero decir es que la reconversión del peronismo, la mutación fue hacia ese lugar. Y dentro de esa renovación después terminaron todos. Desde caudillos con patilla como Carlos Menem hasta otros más modositos, ¿no? Hasta Carlos Grosso, si se quiere, un Claro. gran kiosquero del peronismo Sí, de no, aquellos pero años. en los primeros años Grosso fue... Terminó siendo un kiosquero, pero sí. Claro, pero era como parte de la renovación y era como un intelectual y era como un tipo... Sí, una promesa. Una promesa. Bueno, ahí claro. estaban todos. Hasta Mario Weinfeld militaba en ese peronismo Claro, porteño claro. y era redactor de una de las revistas cuyo nombre yo no recuerdo, pero que eran muy leídas dentro de las tribus peronistas de aquellos años, ¿no? Y déjame que haga una chiquitita. Brasil entregará a Firmenich, dice el diario. Era el Firmenich que andaba con Patricia Bullrich en ese momento, Sí. chicos. No reparé en ese momento, título, cuando vino no para quise acá. ampliar, habría mucho para decir, pero tal vez es motivo de otra columna. Eso es otro tema. Sí. Porque yo me quise No, está bien, ceñir señor. nada más Sí. a los discursos del 20 de junio cada año. Traje también la tapa de 1994 del diario Clarín, 21 de junio del 94, hoy se Malagra cumplen dice que 30 años. Tenemos unos pocos segundos. Esto es, ¿qué fecha? Año 21 de vuelta? junio de 94. 1994. 94, Esta es la del 10 años 84, después. la que estaba recién era del 84, esta es 94. la del 94. Hoy se cumplen 30 años del último mundial que jugó Maradona, o sea, Claro, 94. un día como hoy, hace 30 años, Ah. Maradona hizo su último gol en un mundial ante Grecia. Mira. El tercero de 4, hizo 3 Batistuta y 1 él. Ajá. Después, No, y después jugaron contra Nigeria al sábado También siguiente, ganó. ahí le tocó el doping y Gol le de cortaron Cani. las piernas. el gol de Cani que se la pasa a Diego. Exacto. Vean ustedes que en esta etapa de Clarín, para aquellos Ahora que no están ganar. siguiendo, No dice nada, Dipi, acá. a eso voy. Va. En esta etapa de Clarín, Oh, 21 la de información junio no- de no se 1994, no hay referencias al acto del 20 de junio. O sea, pleno consenso de Washington y en pleno proceso de reforma de la Constitución, de la Ujú. cual también se cumplen 30 años el próximo 22 de noviembre, si mal no recuerdo, no hay referencias al acto de Carlos Menem sobre el Día de la Bandera. ¿Sí? También está el todo un Mundial signo político también. de los tiempos. Claro. No, claro. Pero el mundial también te. Basta, no, el No mundial no. importa, el querido, Mundial siempre fue se juega en el junio. 20 De hecho, junio. ahora lo vamos a comprobar. Pasemos a la etapa. Sí, pero cada 4 años. No, señor, no justifique. Pasemos a la etapa de 2004, Marce. Clarín 2004. Perdió River. Vean esto. Sí, no, perdió River. Una mala noticia para River, pero al domingo siguiente saldría campeón River. Ay, bueno. Y cómo no lo agarrás decoroso. fácil a Dipi. En esa etapa está Gallardo yéndose de la cancha. Perdieron contra Era Talleres. Gallardo, Un era. chico flaquito. Un muchacho joven. Pero el título principal, que dice las provincias piden cambios en una ley clave, lleva por copete una oración donde se alude al superávit. Ah, mira. No te Yo no sé puedo. si lo podemos agrandar, me parece que no. Creo que no, pero lee la. Yo no llego a Yo leerla tampoco, desde por acá. eso te digo. Y acércate. Y bueno, aguantá. No me quieren que me acerque yo. Lo cierto es ¿Qué dice? esa etapa, Malagra, ¿qué dice? Ahora fíjense podés que hay leer. un recuadrito debajo del título principal Abajo Sí. sí. que dice que el superávit fiscal fue récord en mayo, 3.500 millones de pesos. Mira. ¿Sí?
¿Por qué aludo a esto? Porque no importa cuándo leas el archivo, siempre vas a estar hablando de superávit o el déficit en Argentina, y lo cierto es que para el kirchnerismo el superávit no era mala palabra. En todo caso, las herramientas fiscales o los saldos fiscales son herramientas de construcción política. En aquel momento se podía tener superávit, en otras épocas de los gobiernos kirchneristas no fue posible lograrlo, y el déficit era una forma de seguir financiando derechos o intervenciones del Estado allí donde no se podía lograr de otra forma que se contuviera a la sociedad y sus demandas, ¿no? ¿Cuál era? Diga. No, ¿cuál era la ley? Ahí lo agranda, mira. El La copete, ley clave, ¿cuál es la ley? una ley que le ponía a tope a los gastos y endeudamientos de las provincias, que impulsaba el gobierno nacional de Néstor Kirchner en ese momento y que era resistido por los caciques provinciales. Ok. ¿Sí? Querían que también el gobierno nacional fuese presa de su ajuste y no que tuvieran que pagar el pato de la boda a ellos. Claro. Los caciques provinciales discuten siempre lo mismo contra los gobiernos nacionales Está también, bien, ¿no? sí. Otra conclusión. Vamos a la del 2014. Nos 2014. lleva directamente a la época de Cristina. ¿Qué pasaba en 2014? Ya había mundial. El 12 de junio de 2014 arrancó el mundial en Brasil. Un mundial que para nosotros fue vivido con mucha intensidad. Se llegó a la final, se perdió en la final, se pero perdió, lo lamentablemente. vivimos con mucha alegría. Mucha alegría. Bueno, estaba estallando el conflicto con los fondos buitre porque la Corte Suprema de Estados Unidos finalmente había evitado pronunciarse respecto del fallo de Cámara del juez Tomás Griesa Ajá. en Estados Unidos. La Corte Suprema no toma el caso, rechaza pronunciarse sobre eso y entonces queda firme la sentencia de Griesa a favor de los buitres que tenían el 7% de los bonos que no habían entrado al canje de deuda de 2005 y 2010. De acuerdo. En esa etapa dice, ahora Cristina está dispuesta a pagarles a los fondos buitre, y es porque el 20 de junio de 2014, también en el Monumento a la Bandera, Cristina había convocado a una multitud y había dicho no que estaba dispuesta a pagarles a los fondos buitre, como está diciendo acá Clarín, sino que quería condiciones igualitarias para todos los acreedores de Argentina y que estaba dispuesta a negociar, pero en condiciones de igualdad y de justicia también para el pueblo argentino y las leyes locales. Lo que pasa es que Clarín recortaba de esa Claro. forma para hacer mella, ¿no? Claro. Obviamente. Ahora, no es una tapa, pero sí un recuerdo de 2016, también 21 de junio de 2016, y se los traigo a colación porque ese día se estaba votando o se estaba discutiendo en el Congreso de la Nación, en un plenario de comisiones del Senado, una ley ómnibus. Ya gobernaba Mauricio Macri. Ajá. Y había una ley ómnibus que contemplaba un ajuste sobre los jubilados, un blanqueo, había una reforma fiscal Ajá. que impulsaba el macrismo y se había dado en llamar también ley ómnibus. Ah, sí. Había sido aprobada por 162 votos en la Cámara de Diputados una semana antes y había sido aprobada no solamente con los votos del masismo y el bloque del PJ que lideraba o estaba referenciado en Bocio, sino también por legisladores kirchneristas. Por ejemplo, una de las legisladoras que había votado a favor era Carolina Gailiard, que fue nada menos que la presidenta de la Comisión de Juicio Político en representación del kirchnerismo el año pasado contra la Corte Suprema de Cierto, Justicia, sí. una diputada entrerriana insospechada de antikirchnerismo, muy identificada con el kirchnerismo, férrea defensora del kirchnerismo, que también lo era en ese momento, y sin embargo había votado a favor. ¿Qué quiero decir o por qué traigo este dato? Porque también es cierto que las traiciones, como decía Kaufman, son productos de rupturas de pactos, que también son pactos de amor, que también son promesas incumplidas, que a veces la militancia la condena con mucho fervor, y se olvida que después esos actores políticos van y vienen y vuelven a formar parte del movimiento al que originariamente pertenecían o con el cual tenían un pacto de amor. Tal cual. Gailiar ahora vota en contra de la ley ómnibus, votó Sí. en contra de la ley ómnibus, es una de las opositoras férreas con todos los kirchneristas en el Congreso. Entonces, fíjense cómo la historia va y viene, cómo los actores en la historia pasan de un lado a otro, y a veces apurarse, por supuesto que uno tiene que discutir, por supuesto que uno se tiene que enojar cuando te traicionan, cuando te hacen un daño. Yo no estoy minimizando lo que hagan aquellos legisladores que vendan su posición política por una embajada o por un contrato. Estoy diciendo, guarda, todo vuelve.
Y en ese sentido es donde hasta advierto que esos problemas son por la falta de conducción política y no solamente por las apetencias individuales de tal o cual dirigente. Y ahí es donde repongo el valor de la palabra. Porque no tenés armas, porque no tenés fierros, y lo único que te queda es la palabra para construir organización. Ahora, ¿en base a qué vas a construir organización? Porque no podés construirla en el vacío. La conducción no se ejerce en abstracto, el liderazgo no se construye sino es a través de la articulación de demandas. Y ahí es donde me parece importante que la militancia, el periodismo más afín al peronismo, se pregunte cuáles son las demandas de esta época o cuáles fueron las demandas de los últimos años que el peronismo no supo interpretar tal vez, o no pudo articular, o no pudo representar o expresar. ¿Por qué? Porque yo les traje muchas veces el audio de Cristina de aquella noche de 2000, una noche de invierno en el Quincho de El Chino Navarro, donde Cristina decía que antes que hablar de candidaturas de los dirigentes políticos del peronismo había que preguntarse qué peronismo había que ofrecerle a la sociedad en ese momento, porque no importaban las candidaturas, importaba qué peronismo había que ofrecer. Y la verdad es que eso implicaba una pregunta por las demandas, o sea, ¿qué vas a representar como peronista? Eso es algo que Cristina siempre tuvo presente. Ahora, yo no sé si hoy está tan clara cuál es la demanda de la sociedad hacia el peronismo. Parece que hay un peronismo que ofrece, pero no está claro si esa dirigencia del peronismo conoce cabalmente lo que la sociedad pide o lo que la sociedad quiere. Por ejemplo, ¿hubo una representación precisa y contundente del peronismo frente a los inquilinos? ¿O todo eso emergió de abajo y después se armó un conglomerado en una ley que no terminó siquiera demasiado bien defendida y Milei la volteó? ¿Cómo fue la construcción de ese colectivo social y la articulación con la política? La verdad que tal vez fue endeble, tal vez no se le dio mucha bola. Bueno, ese tipo de demandas que siempre tienen que actualizarse para no quedarse solamente en las demandas del pasado o en las reivindicaciones del pasado, hoy pareciera que no están. Hoy pareciera que solamente hay una oposición a Milei, que hay que hacerla, para el peronismo es necesario hacerla porque defiende otro modelo de país, pero no sabes qué es lo que quiere el peronismo o qué es lo que quiere la sociedad del peronismo, ¿no? Ahí es donde tal vez hay más problemas para articular palabras con la representación o la construcción de organización. Ahora, sin atención a las luchas o a las demandas que surjan de abajo, no hay forma de organizar nada. Las palabras quedan en las redes sociales. Gracias.